el régimen está tratando de sobrevivir. Estamos regresando en el tiempo, 29 años atrás, el maleconazo, la situación, ahora el 11 de julio, la crisis tremenda socialmente, todo un escenario muy repetitivo el que tenemos en Cuba. Y ahí ha existido siempre la discusión, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a ese escenario? ¿Cómo actuar? Bueno, y entrando ya en el artículo, se han planteado siempre dos vías que son o entrar en el famoso engagement con el régimen, o a mí me gusta llamarlo de alfombra roja, o sea, una política de interacción, de alfombra roja, de baile con el régimen, o ir a una política de, entre comillas, mano dura. Ya las dos variantes se han probado y las dos variantes han mostrado en la forma que se han ejecutados que no han funcionado. Y quiero entrar un poco más ahora, la semana pasada yo hablaba de eso, quiero entrar un poco más debido al mismo artículo de Camila. Hay desde hace muchos años, sobre todo lo vimos muy claro durante el periodo Obama, durante el famoso deshielo. Existió un grupo de actores políticos en el exilio y al interior de la isla que se metieron de lleno en esta política de engagement, en esta política de alfombra roja de tratar de bailar con el sistema. En el exterior, dentro de la isla, estaba como principal cabeza visible, sin dudas, Jaime Ortega. Independientemente que se supone que la iglesia tenía que estar separado de asuntos de estos políticos, pero Jaime Ortega jugó un papel fundamental. Por ahí está su libro publicado, han salido sus memorias, de hecho, conferencias en estado de SAT. Sacamos hace ya unos años unas reacciones a un discurso que él dio en una conferencia en España. Y Jaime Ortega armó toda una estructura que tenía, por supuesto, elementos dentro de la iglesia bajo su mandato. Él era el cardenal, la principal figura de la iglesia católica en la isla. Recordemos también todo este proceso de la liberación de los presos, perdón, hay que ser preciso en el lenguaje, la expulsión del país de los presos y algunos que quedaron, pero todavía escarcelados, no en cárceles, pero con las sanciones vigentes. Bueno, pues en este caso, Jaime Ortega creó al interior de la isla eh, una revista que funcionaba como revista, pero también como especie de tanque pensante o de grupo articulado que era Espacio Laical. En Espacio Laical, las dos figuras más visibles eran Roberto Veiga y Lenier, creo que González, y ellos tenían contactos con muchísimas personas que estaban en el exterior, y en el exterior de la isla, el grupo visible era el Cuba Study Group. Cuba Study Group de la mano de Carlos Saladrías, pero que después reunió a muchísimos empresarios, gente con buen poder económico, y también todo esto tenía su lobby en el Congreso de los Estados Unidos, en todo el legislativo, y por supuesto en ese caso cuando estaba Obama en el Ejecutivo. Recordemos por allá al senador demócrata Leahy, también estaba el congresista, el representante republicano Flake, creo que era por Arizona, y todos estos reunían un grupo de gente que que empujaban en la dirección de que supuestamente tener un acercamiento con el régimen, tenderles la alfombra roja, iba a lograr un cambio. Señores, hay muchas lecturas de eso y me seguiré refiriendo. Yo diría que una de las que muestra con mayor claridad a dónde lleva ese tipo de política fue lo que ocurrió en Birmania. La administración Obama vendió como un gran éxito el proceso que ocurrió en Birmania. Ya se ha hablado de Birmania en otras ocasiones. El propio Ben Rhodes, el artífice del deshielo, o más bien el que hizo ya los diseños y daba los pasos, o el ejecutor de alguna forma, habló de Birmania relacionado con Cuba en varias ocasiones, a pesar de que hay gente que niega que ese variante existió. No, sí se hizo. Se habló de Birmania en el encuentro con Obama, no diciendo que en Cuba había que adquirir ese modelo, no fue en esos términos. Obama mencionó que sería interesante, sugirió mirar lo que estaba pasando en Birmania y demás. Así que ese es parte
de esa idea. Y señores, yo en lo particular y en aquel momento desde la plataforma del Foro por los Derechos y Libertades dijimos que no se puede bailar en casa del trompo. Ir a tratar de engatusar y engañar al castrismo era un absurdo, sobre todo porque la oposición no tenía la capacidad y el alcance político que tiene que tener para cualquier tipo de pulseo con un régimen totalitario o autoritario, pero en este caso bien totalitario. Hubo personas dentro de la oposición que estaban tremendamente entusiasmados con esta línea, muchísimos estaban entusiasmados, incluso algunos que cambiaron de apoyar el embargo y demás, cambiaron y se montaron en el tren de Obama. Realmente sí hubo no les voy a decir que una total presión, pero sí hubo cierta presión para que la oposición interna entrara en ese camino. Se dieron debates muy fuertes, se dieron discusiones incluso en los medios independientes, en redes sociales. Yo tuve algunas fricciones con distintas personas del otro grupo. Puedo mencionar fricciones que hubo con Dagoberto Valdés, con Giovanni Sánchez, Reinaldo Escobar, con José Daniel Ferrer, que cambió a ser un entusiasta apoyando la causa de Obama. Y todo ese fue el escenario que ocurrió en la isla. Las fricciones en aquel momento, incluso con la Iglesia Católica, sobre todo con la figura de Jaime Ortega, fueron reiteradas. La festividad del 4 de julio le entregamos el listado exigiendo una amnistía y el listado de todos los presos políticos. Ahí se dio en ese encuentro, se repartió a todo el cuerpo diplomático la exigencia nuestra de amnistía y el tema de los presos también, todo el listado, y se dio una discusión acalorada entre Egberto Escobedo, que hoy en día todavía está en la isla, él está en Camagüey, y Jaime Ortega, después discusión que trascendió a los medios. Así que toda esta confrontación siguió, y sobre todo porque el propio Jaime Ortega salía al exterior, negaba que existieran presos políticos, le lavaba la cara al régimen, se ufanaba de tener relación personal con Raúl Castro y su entorno familiar. O sea, hubo cosas que evidentemente para nada marchaban bien. Y ese supuesto engagement pintaba a que el régimen construiría su neocastrismo sin ningún problema. Como le decía, estaba esta estructura de espacio laical que tenía pleno contacto con personas que desde el exterior han estado trabajando por años y lo han hecho abiertamente, señores. Y por eso les decía que iré entrando en el tema del artículo de Camila, porque yo creo que tiene mucho más de fondo. Me parece que quedarnos en este tira-tira es una visión tremendamente minimalista, reduccionista del problema. En ese momento, Espacio Laical estableció vínculos muy estrechos con individuos como Arturo López Calleja, que se nombra Arturo López Levi, como otros académicos también que durante años han estado lavándole la cara al régimen en el exterior, otros que no sé si, yo realmente no puedo decir si estos individuos son o no son agentes, no tengo las pruebas, pero muchos de ellos, algunos de ellos sí se han movido, me refiero sobre todo a los que están en el exterior, sí se han movido abiertamente a favor del régimen y abiertamente a favor de aligerar sanciones, permitirle la entrada a Estados Unidos, el famoso aquel intercambio cultural. O sea, ese ha sido una constante. Pero ¿qué ocurre? Y es el punto por lo que digo que esto tiene un poco más. Señores, los países y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos se ha movido siempre muy pragmáticamente, incluso se pudiera decir que muy fríamente. Y cuando ellos no tienen interés en hacer algo más, en realmente tener una política coherente, fuerte, determinada, las administraciones optan por todo este baile, por todo este bailoteo, por todo este engagement, por todo este matrimonio o noviazgo o compadrazgo, como le quiera usted llamar. Y en ese sentido, lo que está muy claro es que durante más de 64 años,
no ha existido en ningún momento la determinación clara de terminar con aquel sistema. Y eso, señores, uno de alguna forma va teniendo esa intuición, lo va pensando, lo va sintiendo, pero después se da cuenta que quizás no se dice por una cuestión primero, de que no te abra en fuego, porque te abre en fuego cuando uno dice un planteamiento de este tipo, pero segundo, por supuestamente en algún momento uno piensa que eso es regalarle cartas al régimen, hacer este tipo de comentarios, establecer este tipo de debates, pero con el tiempo me he dado cuenta que no tiene sentido seguir haciendo o sea, mantener las cosas con tanta sutileza, y me parece que es mucho más efectivo hablarlo a rajatabla. Yo les voy a poner un fragmento que descubrí el otro día y realmente me llamó tremendamente la atención. No lo conocía. Había escuchado, como muchos de ustedes, por supuesto, a Juanita Castro en algún momento hacer menciones de su familia, de su círculo familiar completamente cercano, de sus hermanos. Después, por supuesto, supe que fue agente de la CIA, que cómo trabajó, todo este asunto. Pero hace unos días descubrí una entrevista que la había visto, pero no la había escuchado completa. Me sorprendo cuando llego casi al final de la entrevista y encuentro que Juanita Castro dice lo siguiente que les voy a poner ahora mismo. Allá están viviendo en un mundo que de tan desastroso que es, te luce que es irreal. Nosotros, en definitiva, llevamos 50 años aquí sin ningún proyecto de verdad que valga la pena para la liberación o los cambios que son necesarios en Cuba. Aquí no hay nada. Frente a aquello, aquí no hay nada, lamentablemente. Aquí habrá muchas buenas intenciones, pero de buenas intenciones está lleno el mundo, así que no se ve nada. Crudo directo, que evidentemente una persona que tiene que tener, o tenía que tener todo un volumen de información debido a sus propios vínculos familiares, diga, aquí no tenemos nada con respecto a lo que hay allá. Y en ese sentido, este ha sido parte de la premisa que han vendido algunos de estos actores que dicen hay que entrar en el engagement, hay que entrar en el maridazgo con estas personas. Lo que ocurre es que cuando todo eso está también completamente mezclado con intereses económicos, con negocios, con prebendas, con beneficios, señores, todo eso se va al piso y es lo que ha venido pasando. Muchos de estos personajes que supuestamente en eso lo que van a hacer es mezclar y engatusar o cubrir al régimen y a elementos del régimen, y que a raíz de eso lo van a ir llevando a la posición de democratizar la isla. Bueno, esos personajes venden que estos son como males necesarios. Es decir, hay que, por supuesto, tener todos los contactos y toda la interacción con agentes de la seguridad del Estado, claramente. Hay que convencerlos a ellos. Quizás algunos piensan hasta, bueno, corromperlos, traerlos del lado de acá, llevarlos a los buenos gustos, al mundo capitalista, para que ellos se conviertan a su vez en agentes de cambio. Esa es una visión que los gobiernos americanos, muchas administraciones han tenido. Y cuando se señala a X persona o y se le quiere afincar o se le afinca a esas personas como la total responsabilidad, señores, mucha de esa responsabilidad la tienen las propias administraciones norteamericanas, las propias instituciones norteamericanas. Y acuérdense que los Estados Unidos también, y muy efectivo, de los más efectivos diría, tienen sus servicios de inteligencia. Entonces, ¿por qué un personaje como López Calleja o López Levy está acá, se sabe que es agente, qué sé yo, y todavía sigue ahí? Pregúnteselo usted y trate usted de encontrar una conclusión. Pero evidentemente no es que está solapado, no está escondido. Entonces, el juego de Cuba, precisamente por no quererse actuar como debe ser, se ha convertido en esta gelatina. Y de momento, un grupo de personas también que no sé dónde estaban,
pero descubren ciertos vínculos, ciertas relaciones, y bueno, de momento tiran cohetes, hemos encontrado. No, eso ha estado ahí por décadas ya. Ese tipo de personajes han estado por décadas. Y muchos de esos personajes van a la isla, tienen interacciones, conversaciones con el régimen, regresan acá. Todo eso ha venido ocurriendo durante todos estos años. Para que una persona como Juanita Castro, bien empapada en todos estos temas, y les digo, con vías de información dado a su propio vínculo familiar y demás, diga esto que está diciendo, no es por gusto. La política de mano dura se ha reducido a simplemente poner sanciones. Sanciones desde el exterior, sanciones que van a ser la varita mágica, sin un trabajo serio hacia el interior de la isla. Y cuando aparecen los actores al interior de la isla, muchas veces estos individuos o estas personas, actores políticos, que han planteado la línea de mano dura, le han abierto fuego a la gente que desde el interior están buscando alguna variante, errada o no. Y yo voy a poner por acá un video de Oswaldo Payá, que ahora mismo todo el mundo quiere usar y montarse sobre Oswaldo Payá. Y con toda crudeza, lo dije en el live anterior, hasta su propia hija se ha montado sobre la figura de su padre. Yo en lo particular también he referido que Oswaldo Payá como persona, como individuo, todo mi respeto, en el plano de lo político también, pero tenía y tengo y sostengo diferencias con su línea de trabajo, sus visiones en algunos puntos y demás. Yo me leí por allá un trabajo que había hecho, una propuesta de constitución que me parecía tremendamente paternalista, me parecía con elementos que yo no, para nada estoy de acuerdo. Pero lo que a mí me parece completamente admirable de Payá fue que desde el interior de la isla, desde toda esa presión y demás, el hombre trabajó intensamente durante años y años para articular algo, pero se encontró nuevamente con esa barrera que dice, si usted no entra en estos moldes, usted no va a ser apoyado o usted no va a ser potenciado, empujado. Y ese ha sido uno de los graves problemas que hemos tenido en los últimos tiempos. Dicho esto, yo quiero poner este fragmento de Payá para seguir hablando sobre toda esta polémica que tiene que ver si moverse en el camino de la alfombra roja o moverse en ese camino de la supuesta mano dura. Voy con este fragmento de Payá. Bene, el derecho a criticarme no se lo quito a nadie. Usted me dice, hay conceptos erróneos en Miami sobre Oswaldo Payá. Yo voy a decir, en Miami está casi toda mi familia, mis amigos, está la mitad del corazón del pueblo cubano o una parte grande del pueblo de Cuba. Por lo tanto, hay que distinguir entre la diáspora, entre el mundo del exilio, que es parte de este pueblo, y algunos sectores que tienen mucho poder, mucho dinero, mucha fuerza en los medios, y que no les gusta el proyecto Varela, no les gusta que no pueden determinar lo que nosotros hagamos, tienen otro lenguaje, quizás otra agenda, pero son cubanos, hay que escucharlos, son parte de este pueblo, yo no los excluyo. A mí sí me excluyen, y excluyen a nuestro movimiento, y hasta hacen un boicot en los medios de difusión para que el pueblo dentro y fuera de Cuba no conozca el proyecto Varela, no conozca Foro Cubano. De verdad que navegamos en esta ruta de la liberación bajo un fuego cruzado. Y nosotros, lo quiero aclarar, no estamos luchando por la gloria, no estamos produciendo para la industria de la publicidad, ni tampoco estamos estimulados por un narcisismo o una vanidad de decir, miren, aquí estamos, oigan mi historia y mírenme todos los días. No. Bueno, acá está este fragmento que a mí me parece que toca elementos tremendamente interesantes. Esto que él menciona del fuego cruzado, bueno, en los últimos tiempos está tremendamente potenciado. Esto que Payá menciona respecto a la cuestión
casi comercial, de visibilidad, de show, está tremendamente potenciado y, por supuesto, como hemos mencionado, ha ocasionado un daño terrible. Entonces, la famosa mano dura, al final no es ninguna mano dura. Al final, esa supuesta mano dura termina siendo aliada del régimen porque al apretar, a llevar la situación más fuerte, quitarle posibilidades al régimen, pero no apoyar un movimiento interno, no darle la fuerza que necesita, el protagonismo que necesita, el elemento de ser sujeto y tomar determinaciones. Al eso no existir, bueno, el régimen termina arrasando con los movimientos opositores y entonces quedan imperando en esa situación terrible de profunda crisis, de la gente desarticulada, más desarticulada aún, y bueno, por los siglos de los siglos. Eso es lo que, esa es la polémica que se ha manejado en los últimos tiempos. O sea, una alfombra roja donde hay todo un compadrazgo, un coqueteo, un maridajo, todo eso con el régimen, donde hay mezclas con agentes de seguridad del Estado, donde hay mezclas con individuos que van a venderle, van a ir a engatusar, vas a hacer supuestos negocios, vas a permitir otros actores, que sí pasa de alguna forma, sí aparecen nuevos actores, sí aparecen nuevos negocios, sí aparecen esas cosas, pero en esa corrida el régimen termina siempre ganando porque él tiene todo el control allá adentro. O la otra variante es esa supuesta mano dura, pero la gente que está al interior de la isla tiene que someterse a la visión, a la línea e incluso a los actores que están en el exterior. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.